Originalmente iba a comparar WandaVision con la estructura de la serie de Legión, pero eso vendrá después, más que nada por el hecho de que sí comparten muchos referentes estructurales, pero son series diferentes, cada una va a brillar por su lado, y ahorita viéndolo un poco más el efecto que ha tenido en el público, podría decir que WandaVision tiene más similitudes con el efecto que tuvo la serie de Watchmen. Sí, la de HBO, la del 2019, que muchos estábamos emocionados por verlas, pero al final terminó siendo algo totalmente diferente de lo que esperábamos. Si bien ya tenemos una idea muy clara de lo que es WandaVision, para este punto hemos de ser honestos que, aunque es una serie bastante interesante, le ha costado un poco, por así decirlo, el establecerse como una buena serie. Si bien la temática sitcom, aunque es interesante, la verdad considero que abarca lo que serían los episodios más flojos y vagos de ese género. Sí, una sitcom de los 60, 70 y 80 la está manejando de una manera bastante interesante, más que nada en el apartado visual y narrativo, pero sencillamente me esperaba algo un poco más atrevido. ¿Y por qué digo esto? Más que nada porque estamos hablando de un universo cinematográfico que muy pocas veces, digamos que tiene esos aires maduros. Por ejemplo, en el final de Avengers Infinity Wars tuvimos literal a los héroes perdiendo, sencillamente porque creo que Marvel se dio cuenta de que esta serie no está dirigida literal al público infantil, está más que nada dirigido a un público maduro. Creo que se dieron cuenta que muy pocos niños iban a entender lo que serían las referencias a sitcoms de las clásicas, así que claramente aquí tenían licencia libre para abordar un temas maduros, y con ello me di cuenta cómo abordaron el chasquido de Hulk en esta serie, más que nada porque tiene un aire muy dramático que me recordó a la serie de The Leftovers, y recordando cómo lo manejaron en las películas, siento que para las películas van a intentar minimizar los efectos que tuvo el chasquido, más que nada porque sencillamente es un tema muy maduro de hablar, así que cuando vimos en esta serie cómo abordaron el chasquido, si bien fue una forma bastante madura, la verdad después lo omitieron totalmente para seguir con la trama, lo cual considero que es la forma en la que Marvel va a intentar evadir un poco los temas maduros. Como digo, la serie me recuerda bastante al efecto que tuvo la serie de Watchmen, más que nada porque sencillamente es muy alejado de lo que uno pensaría que iba a abordar esta serie, más que nada porque al principio uno veía que recibía críticas bastante positivas, elogiándola hasta el punto en el cual estaba en páginas de críticas con puntuaciones positivas, y después con el tiempo fue bajando un poco, pero después tuvo ese realce con el desarrollo de su trama y de su misterio, que la verdad tuvo un efecto muy positivo para el final de Watchmen. No por nada se convirtió en una serie que fue premiada en diversos premios americanos, me parece, y como digo, me recuerda un poco el efecto que está teniendo la serie de WandaVision, porque inició con críticas muy positivas, pero después fueron bajando un poco, y más que nada con el paso de los episodios, aún apenas íbamos a la mitad de la serie, y sencillamente las críticas han estado un poco más favoreciéndolas, más que nada porque al fin están explicando un poco más de lo que sería el argumento, el trasfondo de la serie, porque sencillamente lo de la sitcom, no sé quién se le habrá ocurrido la idea de manejarlo así como tipo sitcom. Si bien es algo que en papel sonaba interesante, ya en la ejecución deja un poco que desear, porque sencillamente como sitcom está manejando los episodios más vagos de estas, y eso llega al episodio 4, que sencillamente es un episodio que me gusta mucho. Es un episodio clásico de las series que tienen que explicar algo desde el otro punto de vista para que el público entienda lo que está ocurriendo en la serie. Usualmente este es un episodio que dejan como por la mitad de la serie, o casi es uno de los penúltimos. Su peor ejemplo podríamos decir que es el episodio de Eleven y los góticos en Stranger Things. Así que en este episodio de WandaVision es en donde se nos da una perspectiva diferente de lo que es la trama los tres primeros episodios, que son temáticas sitcom, pero tienen ciertos elementos que llegan a tocarse ciertamente un poco bizarros. En el primer episodio tenemos este comercial ficticio de la tostadora, que en lo personal me pareció una escena estupenda, la forma en la que lo manejaron, te daba ese cierto aire siniestro, la forma en la que lo actuaron. Y después tenemos la escena en la cual el jefe de Visión se ahoga y se da esta tensión enorme, y Wanda dice que lo ayude de una forma muy siniestra. O sea, esas escenas son lo único que recalco de esos episodios. Después tenemos la segunda, que es cuando se dan estas interrupciones de la realidad, donde se da la del radio, la del helicóptero, y muy probablemente el comercial ficticio, que la verdad estaba muy interesante. Y en la tercera es donde se nos da este aire de los bebés y todo ello. Se nos da este clímax con el personaje de Monica Rambeau, que en lo personal me pareció interesante, más que nada porque se nos explica en el episodio 4, se nos da la perspectiva de lo ocurrido.
Creo que las intenciones de Marvel en hacer WandaVision era mostrar una perspectiva diferente de lo que sería su universo cinematográfico, intentando hacernos entender que estaban cambiando la fórmula, pero creo que están siguiendo las convencionalidades de su propia fórmula. Más que nada por la forma en la que abordan el misterio, que me recordó bastante un poco a la forma en la que escribe sus tramas en las series de Damon Lindelof. Por ello la comparo un poco con la serie de Watchmen, más que nada porque en un principio te dan un misterio inicial que va a irse desarrollando poco a poco hasta que tengas que llegar al final de la serie para descubrir cuál es el verdadero misterio. Es algo que en Watchmen le funcionó un poco bien, pero después le empezó a funcionar un poco en contra, pero al final lo pudo retomar bastante bien y hizo una serie bastante interesante. No digo que fuese la mejor serie, pero en verdad supo mejorar al final. Si bien algunas personas podrían considerar que la serie realmente apenas está despegando, igualmente yo lo puedo considerar así, apenas la serie está realmente despegando. Creo que si hubieran manejado esta estructura desde el principio de mezclar la ficción con la realidad de ese universo, hubiese sido más favorecedor que tener 3 episodios que son sitcoms. Más que nada porque el hecho de que sencillamente esa estructura está dejando un poco que desear y no por nada ha alejado bastante a los espectadores y ciertas críticas positivas que tuvo en un principio, pero ahora lo está retomando nuevamente y considero que, bueno, es algo que no he hablado mucho de lo que sería la estructura de la serie. Como digo, me recuerda bastante a la serie de Legión en su estructura. El episodio cuarto literal lo sentí como un episodio de Legión muy comprimido. En serio creo que los tiempos son lo que menos le está favoreciendo a esta serie. Si bien entiendo que los episodios sitcom tengan que durar tan poco, pero el episodio cuarto dura lo mismo que el episodio 3, que apenas son media hora, sin contar los créditos, a duras penas llegan a la media hora. Y la verdad se sienten muy recortados esos límites de tiempo. Considero que si les hubieran dado un tiempo mayor de duración a estos episodios, que la verdad no sé por qué las series de Disney Plus tienen esta duración, más que nada me recuerda un poco la duración que tenía el Mandaloriano. Seamos honestos, sin cualquier cosa que no sea el Mandaloriano y sea una serie original de Disney Plus, no le podría interesar a nadie es menos. Esta tiene el mérito de ser una serie de Disney y eso es muy positivo. Pero personalmente creo que no está teniendo la misma repercusión que el Mandaloriano, porque sencillamente para este punto de la serie ya hasta tu tía, tu abuela, tu madre o quien sea de tu familia se sabía el nombre de un Baby Yoda, pero si tú le dices algún chiste de esta serie o alguna referencia como puede ser papaya o algo así, no te la va a entender nadie, porque sencillamente a menos que seas muy fan de Marvel estás viendo esta serie, porque sencillamente es la construcción más floja de un misterio. Por ello me recuerda bastante un poco a la estructura de Damon Lindelof. Te dan pequeños bocados de lo que es el misterio, de respuestas y preguntas, pero te intenta generar más preguntas de una manera un poco torpe, seamos honestos. WandaVision está manejando un poco esto de sus tiempos. Es algo que me di cuenta en el episodio 4, como digo, no he visto el episodio 5, que es la que tiene el cameo. Los tiempos son lo que no concuerdan bastante, se manejan hay un momento en el cual un personaje hace las preguntas lógicas y el personaje de Darcy le responde ni idea, o sea, ese es el ejemplo de lo que es la vagancia literaria, por así decirlo. Sí, es un misterio, pero es una vagancia es de escritura, porque sencillamente estás planteando los misterios para que solamente generar cierta profundidad superficial en tu obra. Por ejemplo, yo me hubiese imaginado que la estructura de la serie hubiera sido que los primeros 4 episodios fueran sitcom y que, no sé, en los 2 primeros fuera totalmente la estructura sitcom y que empezasen a sentirse ciertos elementos bizarros de esa realidad como repeticiones o juegos de edición más que nada, porque son los episodios más simplones y que desde el fondo y desde afuera apenas los personajes estuvieran como por el tercer episodio sintiendo lo que sería, apenas se hubieran dado cuenta de lo que son las desapariciones de la gente y lo que está ocurriendo en Westwood con lo que es el domo sitcom en el que están metidos y que intenten contactar, y así fue como entraron Monica Rambeau y también ese sujeto quien literal desapareció de la serie después de su aparición como con ese traje de apicultor. La estructura de WandaVision hasta este punto es donde está empezando a tener un mejor ritmo, considero, desde el episodio 4, porque sencillamente es un episodio que ya me he spoileado un poco de lo que es el 5 y donde se mezcla lo que es la realidad con la ficción, que es la ficción de Wanda, y creo que esa es la estructura que hubiesen optado por abordar en la serie, no en el primer episodio ni en el segundo, sino más después, para que así tuviéramos una perspectiva un poco más clara. O sea, es un misterio muy superficial el que están ejecutando y me recordó bastante la escritura de Damon Lindelof.
Si en series ha realizado propuestas bastante interesantes, en lo personal en películas su fórmula se ejecuta de una manera tan pobre. En serio, busquen la filmografía de Damon Lindelof en películas y van a ver que son películas que, si bien algunas han estado buenas, realmente han dejado ciertas maneras de desear. Como digo, la serie me recordó bastante a Watchmen porque en un principio la elogiaron con críticas, después empezó un poco a desinflarse, pero al final retornó bastante bien y terminó de manera decente, y espero que eso sea lo que ocurra con WandaVision. Como digo, es más que obvio que Disney Plus está viviendo del Mandaloriano totalmente, porque espero que las otras series de Marvel Studios realmente tengan una mejor estructura. Yo en lo personal me fijo quiénes son los escritores o quiénes están un poco más detrás de cámaras porque me da cierta curiosidad saberlo, y sencillamente con la elección que tuvieron en esta serie, que es, considero que intentó hacer un Craig Mazin, o sea, tomar a un guionista que lo último que haría sería encargarle un trabajo muy importante para que al final te termine haciendo algo como Chernobyl.